¿Qué herramientas tenemos para ayudar con el dolor en una mujer que va a ir a una cirugía oncológica? Son muchísimas. Hola, soy José Sadi. Esta segunda serie de episodios continúa el camino que iniciamos con el mismo compromiso de aportar información clara, basada en evidencia, desde una mirada humana y cercana que nos permita transformar la información en una herramienta del cuidado de la salud. El miedo al dolor no debería ser un obstáculo para la curación en mujeres que van a pasar por una cirugía oncológica. Si bien existe un miedo a lo que significa el dolor posterior a una cirugía, es importante aclarar que hoy en día se ha avanzado muchísimo en distintas herramientas o en distintas técnicas para ayudar que el posoperatorio sea de una manera lo más confortable posible. ¿Qué herramientas tenemos para ayudar con el dolor en una mujer que va a ir a una cirugía oncológica? Son muchísimas. Esto empieza desde el momento de la cirugía y por supuesto continúa en todo lo que es el posoperatorio. Acá es clave entender que lo primero que debemos determinar es cuál va a ser la vía de abordaje o la forma en que vamos a operar nuestras pacientes, porque eso va a ayudar a que el dolor sea menor y que esa paciente pueda tener un posoperatorio más confortable posible. ¿Cómo o en qué consiste esto? Bueno, nosotros basamos o nos guiamos por muchas técnicas o por muchas acciones que están basadas obviamente en la evidencia científica que ayudan a poder mejorar el dolor en el posoperatorio. Por ejemplo, empezamos con seleccionar, obviamente cuando la enfermedad lo permite, la vía de abordaje. Y acá es importante la cirugía de mínima invasión y la cirugía robótica, por ejemplo, o la cirugía vaginal, en donde se van a hacer incisiones más pequeñas o incisiones mínimas para poder operar nuestras pacientes y que eso va a tener un menor impacto en el dolor posterior. ¿En qué consiste esto? En que al no abrir el abdomen, como decía previamente, cuando el caso lo amerita, al no abrir el abdomen, el dolor va a ser menor en el posoperatorio y la recuperación obviamente va a ser mucho más rápida. ¿Cuál es el miedo que suele existir? Es a que le duela, básicamente en el posoperatorio, a que posterior a la cirugía tarden en poder reinsertarse a su vida diaria o a sus actividades, o que quede un dolor permanente, crónico a largo plazo. Entonces decíamos, un punto importante es la elección de la vía de abordaje. Otro punto importante es la utilización de los analgésicos o de los medios que uno utilice para calmar el dolor. Y acá también es importante entender que existe también mucha evidencia en donde si uno utiliza los analgésicos que corresponde y disminuye la utilización de otros, como por ejemplo todo lo que son los opioides, ¿sí?, ayuda a que la recuperación de esa paciente sea mucho más rápida. Por ejemplo, pacientes van a tener menor dolor relacionado o causado, por ejemplo, con la inmovilidad o la falta de acción del intestino, por ejemplo, entonces más rápidamente va a poder recuperar esa función y eso va a generar un menor impacto en lo que es el posoperatorio. Entonces hay que disminuir al máximo la cantidad de opioides que uno utiliza y utilizar o combinar otros analgésicos como son los antiinflamatorios no esteroideos, el paracetamol, bueno, distintas herramientas que hoy tenemos desde lo vendría a ser médico. Y otras situaciones que también ayudan y muchísimo a nuestras pacientes es trabajar con un equipo obviamente interdisciplinario. Nosotros contamos con gente que hace la parte, aparte de los anestesiólogos que trabajan durante la cirugía. Posterior a eso tenemos gente que se dedica a lo que es el manejo del dolor, o sea, tratamiento del dolor o médicos especialistas en dolor, en donde vamos a utilizar distintos tipos de bloqueos o distintos tipos de anestésicos
que van en paralelo a lo que es la anestesia general que una paciente tiene durante la cirugía, como puede ser una anestesia peridural, una anestesia raquídea, un bloqueo en las áreas donde nosotros trabajamos. Existen distintas técnicas, por ejemplo, una de ellas se conoce con el nombre de tap block, que es bloquear en los sitios en donde están las incisiones, dando analgésicos regionales que hacen que disminuya el dolor y eso va a permitir que la paciente más rápidamente se recupere. Y la otra duda o el otro miedo que las pacientes suelen tener es, posterior a la cirugía, ¿cuánto van a tardar en volver a su vida habitual? ¿Sí? Y ahí es importante también que si uno utiliza la técnica quirúrgica que corresponde, utiliza los medicamentos que corresponde, ayuda con todas estas estrategias o bloqueos regionales o anestésicos regionales, esa paciente rápidamente va a recuperar sus funciones vitales que son caminar, comer, poder hacer sus necesidades fisiológicas de, por ejemplo, orinar espontáneamente, poder defecar, poder alimentarse y estar con un manejo del dolor apropiado. Entonces, en ese momento es cuando las pacientes salen del hospital y se reinsertan a su vida habitual en su casa, en donde van a poder cumplir con sus tareas habituales que son básicas. Por ejemplo, poder cambiarse en forma sola, asearse, preparar su comida. Bueno, lo que uno hace habitualmente, salir a caminar, ir a dar algún tipo de paseo. Y entonces eso es clave en el momento en que nosotros asesoramos a nuestras pacientes cómo va a ser su vida posterior a la cirugía. Entonces es importante entender todo esto para poder ayudar a las mujeres que van a pasar por una cirugía, en este caso una cirugía oncológica. Bueno, todas estas medidas que veníamos conversando previamente, uno las lleva adelante, como decía, porque hay muchísima evidencia en relación a esto. Y existe un protocolo a nivel mundial del cual uno se guía para este manejo posoperatorio, que es el protocolo ERAS, ¿sí? Que ERAS es un protocolo que se lleva a cabo alrededor de lo que es la cirugía, antes, durante y posterior a la cirugía, con todas medidas que han sido estudiadas y basadas en evidencia científica y que nos permite esto: utilizar la vía apropiada, utilizar o dejar en el cuerpo la menor cantidad posible de catéteres, por ejemplo, sonda vesical, que a veces se utiliza en una cirugía. Hay en algunos casos que antiguamente se dejaban catéteres, que son como tubitos que se introducen en el abdomen para controlar que esa paciente, no tenga sangrados o controlar que pudiera drenar lo que está dentro del abdomen posterior a una cirugía, o distintos tipos de catéteres que antiguamente se dejaban posterior a una cirugía. Hoy en día, como dijimos, utilizar la cirugía de mínima invasión, utilizar los analgésicos apropiados, no utilizar catéteres, hacer que esa paciente rápidamente empiece a deambular, eso está demostrado que ayuda al bienestar, pues se liberan ciertas endorfinas en el cuerpo que hace que la paciente esté mejor. La alimentación antiguamente, hace mucho tiempo atrás, se dejaba a las pacientes en ayuna después de una cirugía y se iba como haciendo una dieta progresiva a medida que el posoperatorio iba avanzando. Y hoy sabemos que si nosotros a nuestras pacientes más rápidamente las alimentamos, esa paciente se va a recuperar mejor, va a recuperar más rápido su función del aparato digestivo y todo eso acelera el proceso de recuperación posoperatoria. Hay medidas que son muy sencillas, que están estudiadas en este protocolo ERAS, como por ejemplo algo muy sencillo que es darle a las pacientes que consuman café en el posoperatorio. Y hablo del café pues normalmente se utilizaba otros tipos de bebidas, como por ejemplo el té, vamos a decir que era considerado como la bebida del posoperatorio que generaba bienestar, y hoy sabemos que la cafeína estimula que el intestino más rápidamente se recupere y ayuda a que la función vuelva lo más rápido a su función habitual. Entonces son muchas normas o muchos parámetros que uno tiene en cuenta y que los tiene que utilizar durante el posoperatorio de las pacientes. Entonces, si bien es cierto que el dolor genera miedo, ¿sí?,
tienen que saber que hoy en día contamos con muchísimos recursos para que la paciente pase el posoperatorio de la mejor manera y que el dolor no sea un problema o que no sea una limitante al momento de pasar por una cirugía. Y también en este aspecto es importante recalcar que hemos aprendido a trabajar en equipo, entonces la sumatoria de actores hacen que el posoperatorio sea cada vez más llevadero y más confortable. Bueno, una de las preguntas típicas que las pacientes hacen en el consultorio es ¿cómo va a ser mi vida posterior a la cirugía o cuán rápido me voy a recuperar posterior a la cirugía? Y bueno, acá es importante aclarar algunas cosas, ¿no? Hoy en día la gran mayoría de los cánceres ginecológicos deberían ser o se pueden tratar por cirugía de mínima invasión y alguien que se dedica a esto debería estar entrenado y capacitado para poder utilizar esta vía. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que las pacientes, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en el cáncer de endometrio, ¿sí? La paciente se opera a la mañana, hace su recuperación en el posoperatorio inmediato, ahí próximo a la recuperación de la anestesia, y es muy probable que por la tarde esa paciente esté caminando, comiendo, esté orinando solita, esté con un buen manejo del dolor, y ese es el momento en donde esa paciente está en condiciones de salir del hospital. Entonces fíjense que es una paciente que se operó por un tumor ginecológico, un cáncer ginecológico por la mañana y a la tarde está con sus funciones recuperadas en su casa, ¿sí? Por supuesto que en su casa va a ser una vida acorde a un posoperatorio a medida que van pasando los días y más o menos a partir del día 30, 40 esa mujer vuelve a hacer su vida totalmente normal, como por ejemplo hacer actividad física, mantener relaciones sexuales y bueno, todo lo que hacía previo a la cirugía. Existen otras situaciones, por ejemplo, puede ser el cáncer de ovario, en donde a veces son cirugías más extensas, cirugías en donde uno tiene que a veces abrir el abdomen o hacer una cirugía convencional para que se entienda, haciendo una incisión, por ejemplo, por debajo y por arriba del ombligo, para poder quitar o erradicar toda la enfermedad, y que antiguamente esos posoperatorios eran muy traumáticos, muy violentos. Y hoy en día sigue siendo la misma cirugía, la misma envergadura de cirugía, la misma, digamos, lo que uno hace para quitar el tumor, pero los cuidados alrededor hacen que esa paciente esté mucho más, tenga un confort mayor durante el posoperatorio. Como hablábamos previamente, la técnica quirúrgica, se ha avanzado muchísimo en lo que es la técnica quirúrgica, entonces uno a veces acorta los tiempos de operación y también se ha avanzado lo que es el cuidado. Por ejemplo, esa paciente va a salir del quirófano con una anestesia peridural o una anestesia raquídea para que sus primeros 2 días, que son los días que más duele, esté sin dolor y pueda pasar el posoperatorio de una forma, digamos, confortable. Entonces, es clave la elección de la vía de abordaje que hay que utilizar de acuerdo al tumor y es clave el trabajo en equipo para que esa paciente esté seguida y cuidada por las personas que más saben sobre cada caso, en este caso puntual, con respecto al manejo del dolor, la alimentación, la deambulación y todo lo que es el cuidado integral del paciente posoperado. Bueno, por eso creo que un punto que es muy importante cuando tenés una consulta con tu médico es preguntar sobre estas técnicas de mínima invasión, ¿sí? Poder tener información acerca de estas cirugías de mínima invasión que ya a lo largo del tiempo y de forma muy clara han demostrado que tienen una superioridad por sobre la vía convencional y que el médico te pueda informar. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede pasar que existan médicos que estén muy entrenados para hacer cirugías, pero que no hayan tenido la posibilidad de entrenarse por esa modalidad de abordaje y que su forma de resolver el problema sea por una cirugía convencional y está perfecto, está muy bien, pero debería, como mínimo, haber una información o darte una información para que vos puedas tomar la decisión de si operarte con ese médico, que seguramente es tu médico con quien o en quien confías muchísimo, o tener la posibilidad de poder optar
por otro cirujano que te puede hacer la misma cirugía, pero con un menor trauma o una menor invasión y sin que se te afecten o sin que tenga un impacto sobre los resultados oncológicos. Soy el Dr. José Sadi, gracias por escuchar este episodio. Si te pareció útil, por favor compartilo.